Cuando el término revolución conservadora se usa en Europa, es principalmente en el sentido que le da Armin Moular en su famoso libro Die Konservative Revolution in Deutschland 1918 a 1932. Moular presentó una larga lista de autores que rechazaron los pseudovalores de 1789, desestimados por Edmund Burke como meros anteproyectos, exaltaron el papel del germanismo en la evolución del pensamiento europeo y recogieron la influencia de Nietzsche. Moular evitaba, por ejemplo, a los conservadores puramente religiosos, fueran católicos o protestantes. Para Moular el sello esencial de la revolución conservadora era una visión no lineal de la historia. Pero él no adopta simplemente la visión cíclica del tradicionalismo. Después de Nietzsche, Moular cree en una concepción esférica de la historia. ¿Qué significa? Esto quiere decir que la historia no es simplemente una repetición de los mismos patrones a intervalos regulares ni un camino recto que conduce a la dicha, el final de la historia, el paraíso en la tierra, la felicidad, etc., sino que se asemeja a una esfera que puede girar, o ser empujado, en todas direcciones, según los impulsos que recibe de fuertes personalidades carismáticas. Tales personalidades carismáticas dirigen el curso de la historia por caminos muy particulares, caminos no fijados previamente por la mano de la providencia. En este sentido, Moular nunca creyó en doctrinas políticas universalistas sino siempre en tendencias particulares y personales. Como Junger, quería luchar contra todo lo general y apoyar todo lo particular. Además, Moular expresó su visión de la dinámica particular usando el término algo inusual nominalismo. Para él, el nominalismo era la expresión que mejor indicaría cómo las personalidades fuertes serían capaces de abrir caminos nuevos y originales para ellos y sus seguidores en el bosque de la existencia. Las principales figuras del movimiento fueron Spengler, Moular van den Broek y Ernst Junger, y su hermano, Friedrich George. Podemos añadir a este triunvirato los nombres de Ludwig Klages y Ernst Niekisch. Carl Schmitt, como abogado católico y constitucionalista, representa otro aspecto importante de la llamada revolución conservadora. Spengler será el autor de un brillante fresco de las civilizaciones del mundo que inspiró al filósofo británico Arnold Toynbee. Spengler habló de Europa como una civilización fáustica, mejor representada en las catedrales góticas, la intersección de la luz y los colores de las vidrieras, las tormentas de nieve con nubes blancas y grises de muchas pinturas holandesas, inglesas y alemanas. Esta civilización es una aspiración del alma humana ante la luz y el compromiso propio. Otra idea importante de Spengler es el concepto de pseudomorfosis. Una civilización nunca desaparece por completo después de una decadencia o una conquista violenta. Sus elementos pasan a la nueva civilización que le sucede y la configuran hacia caminos originales. Moular van den Broek fue el primer traductor alemán de Dostoyevsky. Se dejó influir profundamente por el diario de Dostoyevsky, que contenía severas críticas a Occidente. En el contexto alemán, después de 1918, Moular van den Broek abogó, basándose en los argumentos de Dostoyevsky, por una alianza ruso-alemana contra Occidente. Como podían los respetables señores alemanes, con una inmensa cultura artística, mostrarse a favor de una alianza con los bolcheviques? Sus argumentos fueron los siguientes: a lo largo de la tradición diplomática del siglo XIX, Rusia fue considerada el escudo de la reacción contra todas las repercusiones de la Revolución Francesa y contra la mentalidad y formas revolucionarias. Dostoyevsky, como es revolucionario ruso que más tarde admitiría que su elección revolucionaria fue un error, consideró más o menos que la misión de Rusia en el mundo era borrar en Europa las huellas de las ideas de 1789. Para Moular van den Broek la revolución de octubre de 1917 fue solo un cambio de ropaje ideológico. Rusia seguía siendo, a pesar del discurso bolchevique, el antídoto a la mentalidad liberal de Occidente. Derrotada, Alemania debería aliarse con esta fuerza antirrevolucionaria para oponerse a Occidente, que a los ojos de van den Broek es la encarnación del liberalismo. El liberalismo, expresa Moular van den Broek, es siempre la enfermedad terminal de los pueblos. Después de algunas décadas de liberalismo, un pueblo entrará inexorablemente en una fase de decadencia final. El camino seguido por Ernst Junger es bien conocido. Comenzó como un joven soldado ardiente y valiente en la Primera Guerra Mundial, emergiendo de las trincheras sin pistola, solo una granada de mano, empuñada con la misma elegancia que un oficial británico típico empuña un látigo. Para Junger, la Primera Guerra Mundial supuso el fin del mundo pequeño burgués del siglo XIX y de la Belle Époque, donde cada cual era como debía ser, es decir, comportándose según normas establecidas por maestros o sacerdotes, exactamente como hoy. Tenemos que comportarnos de acuerdo con las autoproclamadas reglas de la corrección política. Bajo las tormentas de acero el soldado podía afirmar su insignificancia, su mero ser biológico, pero esta afirmación no podía, en su opinión, conducir al pesimismo inepto, al miedo y a la desesperación. Habiendo vivido el más cruel de los destinos en las trincheras, bajo el bombardeo de miles de armas de artillería que estremecían la tierra, viendo todo reducido a la intemperie, el soldado de infantería conocía mejor que otros el atroz destino humano sobre la faz de la tierra.
Toda la artificialidad de la vida civilizada urbana apareció de repente como pura impostura. Después de la guerra, Ernst Junger y su hermano Friedrich George se convirtieron en los mejores escritores y periodistas revolucionarios nacionales. Ernst se convirtió en una especie de observador cínico, irónico y sereno de la humanidad y los hechos de la vida. Durante un bombardeo en un suburbio parisino donde las fábricas producían material de guerra para el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, Junger estaba aterrorizado por la ruta aérea anormalmente recta que tomaban las fuerzas estadounidenses. La linealidad de las rutas aéreas sobre París era la negación de todas las curvas y vueltas de la vida orgánica. La guerra moderna ha implicado la destrucción de los rastros ondulantes y serpenteantes de lo orgánico. Ernst Junger comenzó su carrera como escritor haciendo una apología de la guerra. Después de haber observado los irresistibles asaltos de los B-17 estadounidenses, quedó totalmente asqueado por la falta de nobleza de la forma puramente técnica de conducir una guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, su hermano, Friedrich George, escribió la primera obra teórica que conduciría al desarrollo del nuevo pensamiento crítico y ecológico alemán, Die Perfektion der Technik, la perfección de la técnica. La idea principal de este libro, en mi opinión, es la crítica de la conexión. El mundo moderno es un proceso de intención de conectar comunidades humanas e individuos a grandes estructuras. Este proceso de conexión destruye el principio de libertad. Eres un pobre trabajador encadenado si estás atado a una gran estructura, incluso si ganas 3.000 libras esterlinas al mes o más. Eres un hombre libre cuando estás completamente desconectado de esos enormes tacones de acero. En cierto sentido, Friedrich George escribió la teoría de que Kerouac experimentó de una manera no teórica al elegir dejarlo todo y viajar, convirtiéndose en un cantante vagabundo. Ludwig Klages fue otro filósofo de la vida orgánica frente al pensamiento abstracto. Para él, la principal dicotomía era entre vida y espíritu, Leben und Geist. La vida es aplastada por el espíritu abstracto. Klages nació en el norte de Alemania pero emigró como estudiante a Múnich, donde pasaba su tiempo libre en los pubs de Schwabing, donde se reunían artistas y poetas, todavía hoy. Se hizo amigo del poeta Stefan Georgi y alumno de la figura más original de Schwabing, el filósofo Alfred Schüller, quien se creía la reencarnación de un antiguo colono romano en Renania. Schüller tenía un genuino sentido teatral. Se vistió con la toga de un emperador romano, admiró a Nerón y creó piezas evocadoras del mundo antiguo griego o romano. Pero más allá de su faceta fantasiosa, Schüller adquirió una importancia cardinal en la filosofía al desarrollar, por ejemplo, la idea de Entlichtung, es decir, la desaparición paulatina de la luz desde la época de las antiguas ciudades-estado de Grecia o Roma. No hay progreso en la historia, al contrario, la luz se va desvaneciendo como la libertad del ciudadano para definir su propio destino. Hannah Arendt y Walter Benjamin, de izquierda y en el campo liberal conservador, se inspiraron en esta idea y la adaptaron para diferentes públicos. El mundo moderno es un mundo de completa oscuridad, con pocas esperanzas de volver a encontrar épocas iluminadas, a menos que personalidades carismáticas, como Nerón o Schüller, dedicadas al arte y a una forma de vida dionisíaca, marcaran una nueva era de esplendor que duraría apenas el tiempo bendito de una primavera. Klages desarrolló las ideas de Schüller, quien nunca escribió un libro completo, después de la muerte de este último en 1923 debido a una cirugía fallida. Klages, poco antes de la Primera Guerra Mundial, pronunció un famoso discurso en la colina Hohe Maisnar en Alemania Central para los movimientos juveniles, Wandervogel. Este discurso se tituló, El hombre y la tierra, y puede verse como el primer manifiesto orgánico de la ecología, con una base filosófica clara y comprensible, pero sólida. Carl Schmitt comenzó su carrera como profesor de Derecho en 1912 y vivió hasta la respetuosa edad de 97 años. Escribió su último ensayo a los 91. No puedo enumerar todos los puntos importantes del trabajo de Carl Schmitt en este espacio. Resumamos diciendo que Schmitt desarrolló dos ideas principales, la de la decisión en la vida política y la del gran espacio. El arte de dar forma a la política en general y la buena política en particular está en la decisión, no en la discusión. El líder tiene que decidir liderar, proteger y desarrollar la comunidad política que está a la cabeza. La decisión no es la dictadura como dirían muchos liberales hoy en nuestra era de corrección política. Por el contrario, una personalización del poder es más democrática, en el sentido de que un rey, un emperador o un líder carismático es siempre un mortal. El sistema que eventualmente impone no es eterno, ya que está condenado a morir como cualquier otro ser humano. Un sistema monocrático, por otro lado, busca perpetuarse, incluso si los acontecimientos e innovaciones actuales contradicen sus normas o principios. El segundo gran tema en la obra de Schmitt es la idea del gran espacio europeo, Großraum. Debe evitarse que las fuerzas externas interfieran en este gran espacio. Schmitt quería aplicar a Europa el mismo principio simple que animó al presidente estadounidense Monroe. Estados Unidos para los estadounidenses. Ok, dijo Schmitt, pero apliquemos la idea de Europa a los europeos.
Smith se puede comparar con los continentalistas estadounidenses que criticaron la intervención de Roosevelt en Europa y Asia. Los latinoamericanos también desarrollaron ideas continentalistas similares, al igual que los imperialistas japoneses. Smith le dio a esta idea de Grossraum una sólida base legal. Nyquist es una figura fascinante en el sentido de que comenzó su carrera como líder comunista en el Consejo de la República de Baviera de 1918 a 19, que fue destruido por los Freikorps de Bonn, Bonn-Letow-Borbeck, etc. Nyquist estaba obviamente decepcionado por la ausencia de visión histórica entre el trío bolchevique en el Múnich revolucionario, Lewin, Leviné, Axelrad. Nyquist desarrolló una visión euroasiática, basada en la alianza entre la Unión Soviética, Alemania, China e India. La figura ideal que debería ser el motor humano de esta alianza sería el campesino, opositor de la burguesía occidental. Aquí es evidente cierto paralelismo con Mao Tse-tung. En los periódicos que editó Nyquist descubrimos todos los intentos alemanes de apoyar movimientos antibritánicos o antifranceses en imperios coloniales o en Europa, Irlanda contra Inglaterra, Flandes contra una Bélgica francófona, nacionalistas hindúes contra el Reino Unido, etc.